Santo y el nuevo nacimiento. Este es el estudio en el cual estaremos hablando en cuanto al nuevo nacimiento según las Sagradas Escrituras. Que el nuevo nacimiento es una experiencia sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede producir en la vida de los individuos. El apóstol Juan, en su escrito, el capítulo 1, versículo 12, indica: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que cuando buscamos el propósito de Dios, nos vamos a dar cuenta que su intención es volver a restaurar nuestra vida, ya que la condición de pecado en que vivimos nos aleja de Él. Estaremos utilizando como bases bíblicas el escrito de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13, como también el capítulo 3, versículo 3 al 8, y la carta a Tito, el capítulo 3, versículo 4 al 7. Es por eso que tenemos como objetivo el poder aprender que el Espíritu Santo es quien produce el nuevo nacimiento. También entender que el Espíritu Santo y no nuestras propias emociones es quien da lo que se llama testimonio de que somos hijos de Dios. Como también vivir la nueva vida producida y mantenida por el Espíritu Santo. Teniendo eso claro, podemos entrar entonces a hacer lectura para luego trabajar de manera inductiva lo que en sí quiere decir el documento bíblico. La carta, o mejor dicho, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 y luego el 3 al 3 dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad, o mejor dicho, en los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El capítulo 3, versículo 3 al 8 podemos ver lo siguiente. Dice que respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús responde diciendo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. En la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito indica el capítulo 3, versículos 4 al 7 lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Definitivamente el nuevo nacimiento es lo que llamamos como el acto divino por medio del cual es implantado en el ser humano el principio de una nueva vida que lo capacita para buscar y amar a Dios. En la lectura que acabamos de hacer vamos a investigar lo que una nueva criatura es en realidad. Vamos a estar hablando del imperativo del nuevo nacimiento y también vamos a estar hablando del atributo y las obras divinas. Es por eso que la regeneración o nuevo nacimiento es ese acto de Dios por medio de la cual, implantado en el ser humano, el principio de la nueva vida, y son renovadas las disposiciones de la persona por ser una acción divina.
El nuevo nacimiento no connota un cambio radical en la naturaleza moral de ésta, o mejor dicho, connota un cambio natural, porque todo lo que hace Dios lo hace completo. Por lo tanto, son cambiadas sus disposiciones morales. Las intenciones y los afectos ya no son controlados por el egoísmo, sino por Dios en la persona del Espíritu Santo. La carne como fuerza dominante es reemplazada por el Espíritu de Dios, de tal manera que las personas es capacitada para poner a un lado la inmoralidad, la inmundicia, la lascivia y reemplazarla por la piedad. Pero tampoco podemos olvidar que también incluye la enemistad, el pleito, el celo, ira, egoísmo, la disensión, envidia, que son lo que se llaman puestos a un lado y reemplazados por los frutos que el Espíritu Santo produce, entiéndase, ese amor, ese gozo, esa paciencia, benignidad y bondad, esa fidelidad y mansedumbre. Por lo tanto, tenemos que ver que tanto las borracheras son reemplazadas por el dominio propio. Así es importante ver que ese cambio fundamental implica que el nuevo nacimiento es que no es lo que podríamos decir es una disposición hacia las cosas espirituales. Es una actitud que la persona tiene hacia Dios. Esto es lo importante. No es solo lo que la persona se aparta o se distancia del pecado, sino que se acerca a Dios. El nuevo nacimiento elimina potencialmente el deseo de pecar, pero origina el deseo de buscar a Dios y hacer una persona, como dice la Escritura, santa. Y todo ello posible únicamente por el agente de esa experiencia, el Espíritu Santo. Es por eso que cuando hablamos de que el nuevo nacimiento es una nueva realidad, tenemos que ver que cuando se dice en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, ser hechos, significa ser hechos y no de ser llamados. La doctrina del nuevo nacimiento se presenta en el Nuevo Testamento de varias formas. Una de ellas es por medio del uso de la palabra engendrar. Esta palabra es usada en el Nuevo Testamento como algunas 18 veces con referencia a un nacimiento espiritual. Y todas ellas las presenta el apóstol Juan, excepto por dos por el apóstol Pablo, que son presentadas en una carta que él dirige a los Corintios. Entiéndase la primera carta, capítulo 4, versículo 15. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en el Nuevo Testamento con respecto a esta doctrina, entre otras cosas? Tenemos que ver cómo que el nuevo nacimiento produce una experiencia espiritual. Se efectúa por el Espíritu de Dios. También cuando la persona cree en Jesús, que es el Cristo, y lo recibe, vemos entonces que comienza una transformación del pensamiento. Y como resultado de haber nacido de nuevo, la persona comienza a repudiar el pecado. Entonces, significa que no se va a ser practicante del mismo. Además, este nuevo nacimiento capacita para poder entonces amar dentro de los parámetros de Dios y vencer el mal que está en este mundo, entiéndase mundo como sistema de pecado. Por lo tanto, es así como la persona no se encuentra inclinada a practicar el pecado, ya que es guardada por Cristo y el maligno no le puede tocar. Otro aspecto es la importancia escatológica del nuevo nacimiento, es que a menos que acontezca en uno no podrá ver el reino de Dios. Y entiéndase el reino de Dios, la obra de Cristo trabajando en nuestra vida. Además, como un acto divino producido por el Espíritu Santo. Es lo que se llama el impartimiento de la nueva vida que Cristo vino a dar, ya que es lo que se llama una victoria sobre el pecado y la muerte. Y entiéndase que esto consiste
en el mismo Cristo que habita ahora en el creyente a través de la persona del Espíritu Santo. Lo que indicamos anteriormente viene a ser lo que se llama parte de lo que queremos resaltar del versículo 12 y es todo ello muy importante porque da la perspectiva correcta de lo que es la mencionada doctrina según el Nuevo Testamento. Muchos, desafortunadamente, ven la salvación como un mero escape del infierno, haciendo ciertas las palabras del filósofo del siglo XVI que había dicho que los cristianos estaban tan preocupados de huir del diablo que no pensaban en acercarse a Dios. Y esto, cuando uno analiza, es una verdad. Ahora, en el versículo 13 podemos notar que lo más sobresaliente es que Dios, solamente Él, es el que produce la obra del nuevo nacimiento. Cuando dice los cuales se refieren a los que son mencionados en el versículo anterior, entiéndase, o sea, los que recibieron a Jesús, los que creen en su nombre y a los cuales se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que sigue a continuación constituye ser importante porque esas personas no son engendradas de sangre. Algunos indican que creen que sangre aquí es una referencia a la circuncisión que exigía a los prosélitos del judaísmo. Otros piensan que es una referencia al nacimiento natural, la sangre de los padres que se transmite a los hijos. Entiéndase, transferencia de conducta. Ahora, notemos cuidadosamente que se añade que el nuevo nacimiento no es producto de la voluntad de la carne. Y esto es por el mero impulso sexual. Ahora, para los judíos esto era importante porque así podían trazar lo que se llama su ascendencia hasta Abraham. Luego se añade que tampoco es por voluntad de varón. Algunos ven la adopción por medio de la cual los niños eran integrados a las familias que los adoptaban. Otros ven simplemente la iniciativa del varón en la relación sexual para engendrar un hijo. Sino Dios, escuche bien, esto es lo que recibe a Cristo, el que recibe a Cristo, mejor dicho, el que cree en Él. Dios le da lo que se llama la potestad, le da el derecho de ser hijo de Dios, porque Dios mismo lo engendra espiritualmente. Cuando Juan dice la simiente de Dios permanece en él, en el capítulo 3 de la primera carta, versículo 9, no vinieron a ser hijos de Dios ni por circuncisión de la carne, como era el caso para el poder ser lo que se llama en aquel tiempo ser un judío, ni por descender de algún prominente patriarca, ni por ser adoptado dentro de una religión. Son hijos de Dios porque Él les da vida espiritual, entiéndase Dios, una vida espiritual nunca antes conocida. Lo que encontramos a través del evangelista Juan en los versículos 2 y 13 es lo que se llama confirmado después por lo que dice el capítulo 3 del mismo documento, versículos 5 y 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En ese pasaje, el Señor hace lo que se llama un contraste. Lo que es la naturaleza humana, la naturaleza carnal, con la naturaleza espiritual. Lo que engendra el Espíritu de Dios permanece. Cuando se habla de la carne aquí, es la naturaleza humana que no ha sido redimida, propensa e inclinada al pecado, con la cual todos los humanos venimos al mundo, ya que es lo que decimos hereditaria. Y eso fue lo que David enseñó cuando dijo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso es que cuando vemos todos estos aspectos, podemos comprender entonces que el imperativo del nuevo nacimiento se encuentra a través de la obra sacrificial de Cristo. Por eso es que nacer de nuevo en el manuscrito antiguo
significa un principio nuevo, ya sea en el sentido de volver a la vida, regresar de la muerte a la vida o renovación a una existencia más elevada. Por lo tanto, cuando vemos los versículos 3 y 4, vemos que el punto anterior haciendo referencia a que todos los humanos venimos al mundo con una naturaleza que es pecaminosa, la cual le impide a uno la debida relación con Dios, que es lo que también el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 23 habla a los romanos, es la gran afirmación de lo que él dice, que tanto los judíos con su conocimiento de la ley de Dios como los gentiles que no la conocen están bajo condenación. Por eso es que dice, no hay justo ni aun uno. Es por eso que la única manera de ser renovados es por medio de la persona del Espíritu Santo. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu proviene exclusivamente de Dios en la persona del Espíritu Santo. El testimonio abrumador del Nuevo Testamento es que solamente Dios puede producir el nuevo nacimiento. Por eso es que presentamos alguna evidencia. El que hace justicia es nacido de Él. Eso es Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Implica aquí que ha entablado una relación íntima con Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Sabemos que entonces que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, estas expresiones constituyen ser el reino de Dios que ha habido manifiesto y en la escritura se presenta, y también ha habido mucha discusión por parte de algunos de las escrituras. Unos dicen que se refiere a la economía presente. Esto es que la vida cristiana es descrita bajo las palabras el reino de Dios y que nadie puede ser parte de la iglesia a menos que el Espíritu Santo lo regenere. Otros dicen que se refiere a la vida venidera y no tanto a la economía presente. Entiéndase economía, esta dispensación. Ahora, el caso es que son una referencia a ambos. Para poder entrar a la vida eterna, entiéndase vida con Dios, una necesita entrar primero a través de la comunidad de fe, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y para ser parte de la iglesia, entiéndase el cuerpo de Cristo, uno tiene que nacer de nuevo por las obras que hace el Espíritu Santo. Esta evidencia de que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca del Espíritu es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios 12:13. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Otro aspecto importante es que el nacimiento que solo el Espíritu puede producir es mediante esa obra sobrenatural. Por eso es que no puede entrar en el reino de Dios. Esta expresión no sumamente enfatiza que se habla del reino de Dios, se habla de entrar. Entonces la idea misma hace lo que se llama una referencia enfática a lo que se llama a una relación con Dios. Fíjense, Moisés vio la tierra prometida, pero no entró en ella. Los santos del Antiguo Testamento miraron de lejos lo prometido, pero no la poseyeron. Ahora, tenemos que recordar que en la Escritura se habla mucho de la acción de entrar para disfrutar de algo. Entonces, significa, por ejemplo, Noé tuvo que entrar en el arca para ser salvo del diluvio. Cristo exhortó a entrar por la puerta estrecha. Por lo tanto, el imperativo del Nuevo Testamento como requisito para entrar en el reino de los cielos se ilustra en el Señor con la parábola de la fiesta de las bodas también. Ahora, la vestidura del nuevo nacimiento que se requiere para entrar en el reino de los cielos es algo que solamente el Espíritu de Dios puede proporcionar.
De esto tenemos en la escritura ejemplos que podemos entonces señalar. Después de haber pecado, por ejemplo, Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos. Y para remediar la situación, que era símbolo de su culpabilidad de pecado, se hicieron vestidos de hojas de higuera, frágiles, insuficientes, sumamente temporales. Entonces, dice la escritura que Dios intervino. Cuando dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 1, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y le vistió. Otro ejemplo que podemos citar es el padre del hijo o de los hijos pródigos cuando se regresó de su loca aventura. Y es interesante que lo primero que pidió el padre que hicieran con su hijo fue que lo vistieran. Al joven le dieron vestiduras y zapatos nuevos, anillos y fiesta, pero empezaron vistiéndolo porque su problema principal era la desnudez. La vestimenta del Nuevo Testamento solo Dios la puede proporcionar. Por lo tanto, tenemos que ver que hay una serie de atributos manifestados. Entre los versículos 4 y 5 podemos ver que el apóstol Pablo en Tito menciona atributos de Dios que fueron manifestados en la obra de redención para saber, y se puede ver que su bondad, entiéndase benignidad, su amor, su misericordia y su gracia. Aquí se pueden entonces aplicar lo que se dice de las palabras de Martín Lutero en su comentario del fruto del Espíritu que se menciona en Gálatas 5, capítulo 22, 23 por el apóstol Pablo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En esto Lutero indicó que habría bastado con que Pablo hubiera dicho nada más que el fruto del Espíritu es amor, porque el amor incluye el resto. Así podemos decir acerca de los atributos de Dios mencionados en nuestro análisis. Habría sido suficiente que Pablo hubiese dicho, pero cuando se manifestó el amor de Dios, porque este incluye la bondad, la misericordia y la gracia. Sin embargo, vemos que el apóstol, sin ser redundante y haciendo un buen uso de cada uno de esos vocablos, nos describe la grandeza del plan de salvación. Y como indicamos, la benignidad de Dios es lo que se llama una condición de su interior, de hacer el bien, que es lo opuesto a la malignidad, que significa, por supuesto, ser malo. Este atributo interior de Dios tuvo que entonces aflorar, tuvo que expresarse, manifestándose. Era imposible que la benignidad de Dios quedara escondida. Necesariamente, entonces tuvo que interrumpir o irrumpir, mejor dicho, en la historia de la especie. Entiéndase, el individuo. Entonces, por eso es que nadie puede cuestionar la benignidad de Dios, porque en la historia de la redención, la prueba fehaciente de ella la encontramos en el Calvario. La misericordia de Dios es su virtud que lo inclina a compadecerse de la miseria humana. La misericordia de Dios no busca méritos en los hombres para expresarse. Por eso los necesitados vinieron donde Cristo, le pedían, ten misericordia de mí. No era un asunto que Cristo los ayudara en respuesta a sus méritos, sino porque no tenían ninguno. La misericordia de Dios y su gracia son parecidas, ya que gracia no es otra cosa que el favor inmerecido. Ahora, las obras del Espíritu Santo es algo que tenemos que tener claro. Preguntamos entonces, ¿qué obras le atribuye el apóstol a Dios por medio de la persona del Espíritu Santo, las cuales tienen lugar en la vida del creyente? Y podemos mencionarlas. La salvación, porque nos salvó. Cuando el apóstol habla de la salvación, generalmente se refiere a salvación de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado, del poder del pecado, de la condenación eterna. Otro aspecto importante es el lavamiento. Por eso es que dice por el lavamiento.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la salvación se presenta como un lavamiento espiritual que Dios lleva a cabo a la persona. Por lo tanto, esa regeneración, la regeneración, esta enseñanza o doctrina era la que tenía en mente Pablo cuando escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y otro aspecto es la renovación. Por la renovación tenemos que ver la fuerza de esta palabra, que viene a ser lo que se llama nuevo. La obra de Dios no se presenta en la Biblia como un remiendo, como una compostura. Siempre se presenta como algo que vuelve a su condición original antes de que se dañara. También del derramamiento. Por eso cuando dice el cual derramó, el Espíritu Santo no solo se presenta como el agente de estas obras divinas, sino también como el que hace morada en el cristiano. Por eso el apóstol dice que el amor de Dios está en los creyentes por el hecho de que el Espíritu Santo, que es amor, hace residencia en el creyente. También está la justificación para, como dice la Escritura, para que justificados, la justificación es únicamente el perdón de Dios, sino que incluye el impartimiento de la justicia de Cristo. Entonces podemos decir que tanto la salvación, el lavamiento, la regeneración, la renovación, el derramamiento, entiéndase, aquí cuando hablamos del derramamiento y tomamos, es que el cual derramó, el Espíritu Santo no solo se presenta como el agente, como habíamos dicho, sino también como el que hace morada. También hablamos de la justificación. Hermano, teniendo esto claro, podemos decir que es posible cubrir en una sola análisis todo lo que la obra del Espíritu Santo, escucha bien, en el Nuevo Testamento ha realizado. Uno de los pasajes escritos por Pablo, en la cual presenta la realidad del Espíritu Santo, es esta experiencia en la carta de Corintios, la primera, capítulo 6, 11. Y después de haber señalado una lista de personas que no podrían heredar el reino de los cielos por causa de sus vicios, vemos cómo Pablo forma conciencia en los destinatarios de su carta que algunos de ellos en su tiempo de inconverso habían practicado los mencionados pecados. También vemos que añade y también literalmente, como dice el lenguaje griego, y estos fueron algunos de ustedes, pero ya fueron lavados, pero ya fueron santificados, pero ya fueron lo que se llama justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo es una línea demarcadora que divide en dos la historia del ser humano. Antes de que el Espíritu Santo intervenga, los vicios, las aberraciones de la carne son una realidad dominante. Pero cuando el Espíritu Santo produce la regeneración, se manifiesta a la vida la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, transformándonos. Es así como hay estas dos realidades que son muy distintas en el individuo y la realidad de su vida en carne, que termina al venir el Espíritu Santo, y la realidad de la novedad de vida que solamente es posible por la presencia de Dios. Bendiciones.